Bueno, lo que vamos a aprender hoy es a factorizar polinomios utilizando el teorema de Gauss, ¿sí? ¿Para qué me va a servir el teorema de Gauss? Muchas veces yo empiezo a probar con qué caso de factoreo puedo factorizar un polinomio, pruebo con factor común, pruebo con la diferencia de cuadrados, con todos los que conocemos hasta ahora. Algunos tal vez los puedo usar, otros no, pero no termino de factorizar del todo el polinomio que quiero. Entonces, la última herramienta que me queda, que a veces uno lo deja para lo último porque es la más extensa, es el teorema de Gauss, ¿sí? El teorema de Gauss me sirve para factorizar polinomios mayores de grado 2, por ejemplo como este que tiene grado 4. ¿Se acuerdan que el grado es el mayor exponente que tienen las x, ¿sí? Y es muy importante para poder factorizar por el teorema de Gauss que tengamos término independiente, ¿sí? O sea, bien, la forma en la que vamos a aprender es a través de un ejemplo, ¿sí? Yo voy a ir escribiendo los pasos y los vamos a ir viendo con un ejemplo. El primer paso es buscar divisores del término independiente y del coeficiente principal. Vamos a recordar cuál es cada uno. El término independiente es el que no tiene x, ¿sí? Vamos a ponerlo así, término independiente. Y el coeficiente principal es el número que multiplica a la x de mayor exponente, o sea, a la x del grado del polinomio, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es buscar divisores de ambos. Ese va a ser nuestro primer paso. Vamos a ponerle uno de esos lados. Divisores de término independiente. El término independiente es 12, ¿sí? Entonces los divisores de 12, ¿sí? Vamos a empezar siempre por el 1. ¿Por qué? Porque el 1 es divisor de todos los números, ¿sí? El 1 es divisor de todos los números. Y otra cosa muy importante es que nos va a servir tanto en positivo como en negativo. ¿Por qué? Si yo el 12 lo divido por 1 positivo, obtengo un resultado exacto. Y si lo divido por 1 negativo también. Por lo tanto, el 1 positivo y negativo, ambos son divisores de 12. Y lo mismo va a pasar con todos los divisores que encontremos, ¿sí? Otro divisor de 12 es el 2, entonces pongo más menos 2. Otro divisor de 12 es el 3, pongo más menos 3. Otro divisor de 12 es el 4, ¿sí? Después el 5 no es divisor, el 6 sí, más menos 6. Después el 7, el 8, el 9, el 10 no son divisores. El último divisor que me queda de 12 es el 12, ¿sí? Todos estos son los divisores de 12. Ahora estamos con los divisores del coeficiente principal, que es 2. Los divisores del coeficiente principal van a ser más menos 1 y más menos 2. ¿Bien? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a armar números, ¿sí? En donde ese número que vamos a armar se va a llamar P sobre Q, ¿sí? P van a ser todos los divisores del término independiente. Y Q van a ser los divisores del coeficiente principal. Me va a quedar P. ¿Qué posibilidades tengo de P? Por ejemplo, 1. ¿Sí? El 1, que es P, va a tener como denominador a Q, que va a poder ser el 1 o el 2, porque son las posibilidades de divisores del coeficiente principal, ¿sí? Si yo al 1 lo divido por 1, me sigue quedando 1. Lo que tengo que aclarar es que la posibilidad es negativa y positiva, ¿sí? El 1 también lo puedo poner con denominador 2. Lo que voy a estar haciendo en este caso es encontrar todos estos números que yo vaya encontrando, van a ser posibles raíces del polinomio, ¿sí? La palabra raíces para nosotros, por un lado es nueva y por otro no. ¿Se acuerdan que las raíces, por ejemplo, en una función son los valores que hacen que dicha función, ¿sí?, me dé como imagen 0 en ese valor de x? Entonces, eso es lo que yo voy a estar buscando acá. ¿Cuáles son los valores? ¿Sí? Que si yo reemplazo esos valores por x, la cuenta me da 0. ¿Sí? Eso es lo que me interesa, ver cuáles son las posibles raíces. En este caso vamos a encontrar para después ver
cuáles son realmente las raíces, ¿sí? Bien, con el 1 ya probamos con los 2. Vamos con el 2. 2 dividido 1 me da 2, que sería más o menos 2. Y después tengo 2 dividido 2. Si yo hago 2 dividido 2 me da 1, ¿sí? ¿Y el 1 qué pasó? Ya lo anoté acá como posible raíz, entonces no lo voy a repetir, ¿sí? Voy a pasar al próximo. Voy con el 3. 3 dividido 1 me da 3. Y después 3 sobre 2 me da 3 medios, siempre con el más menos. Vamos con el 4. 4 dividido 1 da 4. Y 4 dividido 2 me da 2, ¿sí? Que yo ya lo puse, entonces no lo vuelvo a poner. 6 dividido 1 me da más o menos 6. Y 6 dividido 2 me da 3, que ya lo puse. Entonces no lo pongo. Vamos con el 12. Más o menos 12, porque 12 dividido 1 es 12. Y después 12 dividido 2 es 6, pero como el 6 ya está, no lo pongo. ¿Qué es lo que hicimos acá? Es encontrar todas las posibilidades de P sobre Q, ¿sí? Todos estos números que ustedes ven acá son posibles raíces de mi polinomio, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora en el siguiente paso es averiguar cuál de todas estas efectivamente es raíz del polinomio. Mi polinomio, como tiene grado 4, va a tener como máximo 4 raíces, ¿sí? O sea que yo voy a ir probando, ¿sí? Y como máximo 4 de estas van a ser efectivamente raíces del polinomio. ¿Cómo me voy a dar cuenta si son raíces o no? Voy a utilizar el teorema del resto, ¿sí? ¿Qué dice el teorema del resto? Que si yo agarro este valor, por ejemplo, ¿sí? Y lo especializo en la función, o sea, reemplazo todas las x por ese número, el resultado que me da, ¿sí? Es el resto de la división. Si yo hiciera la división de x menos 2, ¿sí? Especializo en 2 en todas las x y el resultado que me da es el resto. Los que a mí me van a interesar específicamente es los que me den resto 0. Vamos a empezar a probar entonces cuál de todas estas posibles raíces es efectivamente raíz del polinomio. Para eso lo que hice es escribir acá arriba el polinomio y acá volví a escribir todas las posibles raíces. El primer valor que voy a probar es el 1. ¿Por qué elijo el 1? Porque me parece más sencilla las cuentas, como las voy a realizar. Acordémonos que podemos probar con los valores positivos y con los negativos, ¿sí? Cuando empiezo a probar con el 1, yo lo que voy a hacer es cada x la voy a reemplazar por 1. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Todas las cuentas que van a venir ahora las pueden hacer directamente en la cálculo, no es necesario que lo escriban todo, ¿sí? Pero es muy importante que sepan usar la calculadora. En los positivos no pasa nada, pero cuando el número que elijan es negativo, es muy importante el paréntesis cuando lo elevan a la potencia para no hacer lío, ¿sí? No me dio 0, por lo tanto, ya sé que 1 no es una raíz, ¿sí? Al saber que no es una raíz, si quiero lo puedo descartar, ¿sí? En este caso, como tengo el pizarrón para descartarlo, ustedes verán la manera, pero yo lo que voy a hacer es borrar el más, ¿sí? Ya sé que el 1 no me sirve. Vamos a probar con otro. Por ejemplo, voy a probar con el 3, ¿sí? Bien, me dio 0. Le puedo poner un tilde o algo para que me quede ahí a mano. De que, entonces, el 3 sí es raíz de mi polinomio. Al decir que es raíz de mi polinomio, lo que yo voy a empezar a hacer es utilizar la regla de Ruffini, ¿sí? Voy a utilizar la regla de Ruffini, ¿sí? Y lo que voy a hacer es a mi polinomio original, que es el que tengo acá arriba, ¿sí? A ver si tengo un color acá. Al polinomio original, que es el que tengo acá arriba, dividirlo por x menos 3. Al dividirlo por x menos 3, ¿sí? Lo que yo voy a poner acá es 3,
Y lo que tengo que poner acá son todos los coeficientes del polinomio original de manera completa y ordenada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir completa y ordenada? Voy a empezar con el coeficiente de la x que tiene el mayor exponente. En este caso es 2. Si empiezo con x a la cuarta, tengo que seguir con x al cubo. En este caso, ya está completo y ordenado, ¿sí? Fíjense que después viene al cuadrado, después viene la x que está a la 1 y después viene el que no tiene x. Pero presten mucha atención cuando no lo esté. Después viene el menos 14, es muy importante que cada número esté con su signo, ¿sí? Y ahora empiezo, el primero lo bajo como está, multiplico y acá sumo. 2 más 6 me da 8, 8 por 3, 24, sumo, esto voy rápido porque se supone que lo sabemos hacer, ¿no? 10, 10 por 3 me da 30, sumo, esto me da 4, 4 por 3 me da 12, y cuando sumo acá es muy importante que esta cuenta final me dé 0. ¿Por qué es tan importante? Porque es el resto, ¿sí? Y yo ya había verificado que era 0 y por eso estoy usando este número, si no, no lo usaría, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es escribir el resultado de esta división acá. ¿Se acuerdan que cuando yo dividía por Ruffini, mi resultado me quedaba 1 grado menos que el polinomio original que había dividido? O sea que acá me va a quedar 2x al cubo. Y después sigo. Una vez que ya sé que bajé 1 grado, sigo escribiendo como está. 8x al cuadrado más 10x más 4. Bien. Este es el resultado de mi división. Lo que yo voy a hacer ahora es ver cuál de las que eran posibles raíces, ¿sí?, me puede llegar a servir para ser raíz de este polinomio, ¿sí? Cuando yo consiga cuál es ese número que me da resto 0, voy a volver a dividir por Ruffini. Y acá podemos probar por el que se nos ocurra, ¿sí? El más 1 ya lo habíamos dicho que no servía, ¿sí? Entonces yo ya no lo voy a volver a usar. Sí podría volver a usar el 3 si quisiera, porque a veces se pueden repetir las raíces, ¿sí? O sea que las que ya verifiqué que no las vuelvo a usar. Pero alguna que ya usé, sí puedo volver a usar y me puede llegar a volver a dar 0, ¿sí? En este caso, si quieren, podemos probar. Puedo probar con el 3, ¿sí? Voy a probar con 3 y me va a quedar 2 por 3 al cubo Eso quiere decir que el 3 no vuelve a servirme, ¿sí? Voy a probar con otro. Voy a probar con el menos 1. Así de paso vemos qué pasa con los negativos. Y acá lo que tengo que tener mucho cuidado es esto. Yo voy a tener 2 por, y como es un número negativo, lo voy a poner entre paréntesis al momento de ponerlo en la calculadora, ¿sí? Más 8 por. Los espacios de mi pizarrón son muy pobres. Más 10 por menos 1, más 4. Vamos a hacer cero, ¿sí? Todo esto que está acá, no tengo lugar al costadito, así que lo voy a poner acá, me dio 0. Lo que quiere decir que menos 1, ¿sí?, es también raíz del polinomio. Entonces, directamente voy a aprovechar este Ruffini que usé acá, ¿sí?, y lo voy a usar con menos 1. Voy a poner el menos 1 acá y voy a aprovechar que todos los coeficientes ya están escritos, ¿sí? Vamos a hacer un redondel a este para que les quede ahí clarito, para directamente hacer la división por Ruffini. Bajo el 2, 2 por menos 1 es menos 2, sumo 8 más menos 2 me da 6, 6 por menos 1 me da menos 6, 10 más menos 6 es 4,
4 por menos 1 es menos 4 y en este caso me tiene que dar 0. ¿Sí? Bueno, yo ahora me quedé sin pizarrón, pero lo que haríamos es escribir este polinomio que me quedó acá y hacer el mismo trabajito que venía haciendo acá, ¿sí? Fíjense que el polinomio que yo estaba dividiendo tenía grado 3, por lo tanto este resultado, ¿qué grado va a tener? Va a tener grado 2. Va a quedar 2x al cuadrado más 6x más 4. Fíjense que lo que estoy logrando es ir bajando de a 1, ¿sí?, el grado del polinomio. Bueno, ahora sí, subí todo para acá arriba, me quedó escrito arriba el polinomio original con el que estamos trabajando y las posibles raíces para que las podamos volver a usar. Bueno, y ahora esto es al azar, ¿sí? Yo puedo elegir cualquier raíz que a mí me parezca y probar, ¿sí? En este caso, también puedo volver a probar con la que usé hoy, que era el menos 1, ¿sí? Vamos a volver a probar el menos 1 para ver si se repite. ¿Sí? Menos 1 al cuadrado da 1, o sea que acá tengo 2. 6 por menos 1 me da menos 6, más 4, y efectivamente esta cuenta me da 0, ¿sí? Por lo tanto el menos 1 vuelve a repetirse como raíz. Entonces lo vuelvo a usar para dividir. Voy a bajar el 2. 2 por menos 1 es menos 2. 6 más menos 2 me da 4. 4 por menos 1 es menos 4 y acá me queda 0. ¿Sí? Vamos a escribir ahora el último. Me va a quedar por acá abajo. Vamos a hacer así. Tengo que bajar un grado. Si yo estaba trabajando con x al cuadrado, ahora voy a tener 2x más 4. ¿Sí? Ahora, ¿cuál de estas posibles raíces me servirá? En este caso, fíjense que yo podría empezar a probar, ¿no? Pero en el último siempre, fíjense que lo que me queda es un polinomio muy sencillo, que para que esto me dé 0, ¿sí?, yo lo que puedo hacer directamente, si quiero, es, si no se me ocurre cuál es el valor, yo lo que quiero es que toda esta cuenta dé 0. Entonces puedo poner igual a 0, ¿sí? Y así voy a averiguar cuál es el número que necesito. Paso el 4 restando, después paso el 2 dividiendo, y esta cuenta, ¿cuánto me da? Menos 2. Esta es una estrategia como para que el último paso nos sea un poco más sencillo, ¿sí? Si yo no me doy cuenta, sigo probando con todos los que tengo, ¿sí? En este caso, yo como usé esa estrategia, voy a usar directamente el menos 2. Y efectivamente, esta cuenta da 0, ¿sí? O sea que menos 2 es la última raíz que me faltaba. Entonces voy a venir acá y voy a dividir por menos 2. Este baja como está, después 2 por menos 2 me da menos 4 y acá me da 0. Bien. Bueno, lo que hice ahora es escribir acá arriba cuáles fueron las raíces que yo fui encontrando efectivamente, ¿sí? El 3 y el menos 1 nos habían quedado en el otro pizarrón que borré, ¿sí? Este menos 1 viene de acá y el menos 2 viene de acá. Ustedes que lo van a tener todo en la hoja, las van a poder ver todas al mismo tiempo, ¿sí? Van a observar cuáles son todas las raíces que encontraron, las van a tener acá derechito. Entonces ahora lo que van a escribir es el coeficiente principal del polinomio, ¿sí?, por x menos una raíz, por x menos la otra raíz que encontraron, y así van a seguir, ¿sí?, dependiendo de la cantidad de raíces que hayan encontrado. En este caso, ¿sí?, el coeficiente principal, si ustedes vuelven al polinomio, ¿sí?, que ya lo estuvimos trabajando, el coeficiente principal era 2. Y siempre les va a quedar evidenciado también acá al final,
¿sí? Pues fíjense que el 2 se viene repitiendo desde el principio. Después me va a quedar x menos una de las raíces que es 3 por x menos la otra raíz que es menos 1. Y fíjense que esta raíz se repite 2 veces, entonces si quiero directamente acá le puedo poner al cuadrado, ¿sí? Y después me queda x menos 2. Fíjense que cuando me queda menos, con el menos del signo, cuando es negativo, les va a terminar quedando más, ¿sí? Eso si ustedes si quieren lo pueden hacer automáticamente. Entonces les va a quedar 2 por x menos 3 por x más 1 al cuadrado por x más 2. Fíjense que la cantidad de raíces que encontré fueron 1, 2 y esta se llama raíz múltiple porque apareció 2 veces, ¿sí? Es una raíz doble. Bueno, espero que se haya entendido. Es un tema que en general cuesta bastante porque es muy extenso, ¿sí? Pero bueno, los espero por si tienen alguna consulta.